Vamos a tratar, vamos a tratar el registro de intermediarios inmobiliarios y bueno, el título dice que es una asignatura pendiente del Consejo Andaluz y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué decimos que es una asignatura pendiente? Bien, para esta ponencia voy a hacer yo una introducción de cuál ha sido todo el proceso de regulación de una normativa para proteger al consumidor que accede al mercado inmobiliario, cuando se inició y hasta dónde hemos llegado. A partir de aquí va a intervenir Beatriz Rubiño Yáñez, que es la portavoz de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio por el grupo político PSOE en el Parlamento andaluz. Bienvenida, Beatriz, con la que nosotros hemos tenido una relación porque estaba antes como portavoz de Fomento y Vivienda en el anterior gobierno, y bueno, tenía buena relación con el consejero Felipe López, con la secretaria general de Vivienda, Catalina Madueño, y ahí se gestó esa nueva normativa que se aprobó en abril del año 2018 y que solamente tenía una finalidad. La finalidad era aportar seguridad jurídica en el periodo de negociación de los contratos inmobiliarios, la de ofrecer transparencia en el mercado y, en definitiva, la de protección al consumidor, que es de lo que se trata, ¿no? Después de mi introducción y la intervención de Beatriz, vamos a conectar con Isabel Moya. Isabel Moya, que es la responsable de la Organización de Consumidores FACUA de Andalucía, en concreto es miembro del Gabinete Jurídico de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Acción, y es especialista en materia de vivienda y en todo lo relacionado con la defensa del consumidor en el ámbito inmobiliario. Y vamos a tener, por tanto, una opinión desde el punto de vista del consumidor, de las organizaciones de consumidores. Quiero destacar que para esta ponencia también se había invitado a la Administración. Estaban invitados porque siempre en la Jornada Inmobiliaria de Andalucía la Administración ha sido partícipe para dar su criterio sobre sus políticas de vivienda y sobre su opinión en cualquier materia relacionada con el ámbito inmobiliario en el que nosotros nos movemos. Esa invitación no ha sido, bueno, no ha sido aceptada y entonces no podemos tener aquí la opinión del Gobierno andaluz, pero yo sí puedo dar un esbozo de por dónde está ahora ese desarrollo de esta normativa. Bien, el registro de intermediarios inmobiliarios se concibió como una herramienta de control de aquellas personas que intervienen como intermediarios en el mercado inmobiliario. Esto es una cuestión que los agentes de la propiedad inmobiliaria venimos reivindicando desde que ocurrió la liberalización el año 2000 y posteriormente se confirmó con la Ley 10/2003. En el año, no quiero perderme mucho en las fechas, pero quiero recordar que fue en el año 2017, nosotros en todos los foros, y esto es una cosa que hemos venido reivindicando en todas las jornadas inmobiliarias, que uno de los objetivos iniciales cuando dijimos que teníamos que organizar este tipo de jornadas, pues era un poco reivindicar a la sociedad y reivindicar a la Administración la necesidad de proteger al consumidor en el ámbito inmobiliario. Digo, pues que en el año 2007 tuvimos oportunidad de contactar con el gobierno anterior, el anterior mandato, bueno, cuando les pusimos nuestros informes y nuestra visión del problema, pues se interesaron mucho por este tema de proteger al consumidor. Y así fue que a través del grupo PSOE se impulsó, en ese momento estaba en tramitación parlamentaria la ley de derecho de tanteo y retracto, que introducía modificaciones en la ley de derecho a vivienda Andalucía del año 2010, y en esa tramitación pues vieron que se podía introducir vía enmiendas una serie de disposiciones adicionales que vinieran a contemplar este problema y a buscar una solución. Bueno, en esta materia teníamos como antecedente la legislación catalana, la ley del habitatge, que regula la figura del agente inmobiliario y que establece este registro de intermediarios como, evidentemente, como instrumento de control. Quiero insistir mucho en esta palabra instrumento de control porque
siempre ha habido una oposición por parte de algunas administraciones y fundamentalmente por los consejos de las competencias, primero la Comisión de la Competencia Estatal y posteriormente las comisiones autonómicas de la competencia. Y ha habido una oposición porque siempre han mirado con recelo cualquier tipo de normativa, y esto todos lo entendemos, que pueda suponer una restricción en el ejercicio de una actividad profesional. Y ellos veían ese registro obligatorio como efectivamente como una especie de autorización para ejercer la actividad. Bueno, insisto, es una herramienta de control y no restringe en absoluto el ejercicio de la actividad. Luego iremos viendo poco a poco todo esto. Contactamos en el año 2017 y como resultado de eso salieron las disposiciones adicionales, una disposición adicional octava que se añade a la Ley de Derecho a Vivienda de Andalucía del año 2010. Esa disposición adicional octava fue introducida como enmienda por el Partido Socialista y a su vez Ciudadanos, que se interesó mucho por este tema también, fue el que propuso vía enmienda introducir la disposición adicional cuarta en la propia ley de tanteo y retracto sobre desahucios de vivienda en Andalucía. Pues bien, en el Parlamento, incluso en ese caso el Partido Popular votó separadamente, no estaba a favor de la ley de tanteo y retracto y pidió al presidente de la mesa del Parlamento que se votara por separado la ley de tanteo y retracto, que la votaban en contra, y las disposiciones adicionales que establecían esta normativa, que la votaron a favor. Bueno, pues a partir de ahí, en la propia disposición adicional se contemplaba la necesidad de desarrollo de esas disposiciones adicionales y la creación por parte del Gobierno en el plazo de un año de los registros obligatorios de intermediarios inmobiliarios. He puesto el acento en la palabra esta, en obligatorios. Tenemos la experiencia, y tenemos aquí a José Luis, la experiencia en el País Vasco, que en el proyecto de ley de derecho a la vivienda, al introducir la disposición adicional, en el proyecto de ley hablaba de registro voluntario. Esa palabra desapareció y al final, en la ley que salió, hablaba de registro, no decía si voluntario y obligatorio. Y fue la Comisión de la Competencia la que puso un recurso de inconstitucionalidad afirmando que eso restringía el ejercicio de una actividad y estaba en contra tanto de la Ley 10/2003, que liberalizaba la actividad profesional, como la Ley de Garantías de Unidad de Mercado, que es la Ley 20/2013. Bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció y bueno, hizo un examen muy exhaustivo de esa normativa y llegó a unas conclusiones. Esas conclusiones eran, en concreto, que en el País Vasco la ley no decía si era voluntario u obligatorio, pero como había desarrollado el legislador esa cuestión, como no justificaba a través de exposición de motivos o los informes para la elaboración de la ley, como no justificaba la razón imperiosa de interés general que requiere cualquier tipo de restricción, llegaba a la conclusión que el registro del País Vasco tenía que ser voluntario. Sin embargo, fue Andrés Ollero, el ponente de esta sentencia al Constitucional, en la redacción de esa sentencia, que todo el mundo la vio como un palo en las ruedas de esa pretensión que teníamos de proteger al consumidor, pues yo vi claramente que el Tribunal Constitucional marcaba cuál era el camino que tenía que seguir el legislador para crear esos registros obligatorios. Y se trataba, efectivamente, de motivar la razón imperiosa e interés general. Entre las 4 que limita el artículo 17 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, porque de todas las razones imperiosas que se regulan, que son muchísimas, solamente para restringir el ejercicio de la actividad se permiten 4 razones imperiosas: orden público, salud pública, seguridad pública y medio ambiente. Bueno, pues nosotros veíamos claramente que podíamos incardinar esta normativa en la seguridad pública. Dentro de la seguridad pública, la seguridad jurídica preventiva, en el ámbito, lo hemos referido con anterioridad, el ámbito precontractual, en el periodo de negociación de los contratos y hasta la perfección del contrato, que es cuando
esa transacción llega al notario, que la hace pública para poder luego tener su eficacia y protección a través del registro de la propiedad. Bien, este problema es el que se plantea un poco en Andalucía, en los informes para la elaboración de la ley y sobre todo en el proyecto de decreto que iba a aprobar el registro, se intentó justificar esa razón interior. Se hablaba de que hacía falta proteger al consumidor, que había que aportar transparencia al mercado, seguridad. Intentaba justificar ante una posible demanda para plantear la constitucionalidad o no de ese decreto. Lo que es cierto es que en el País Vasco la ley fue llevada al Tribunal Constitucional, pero en Andalucía la ley no se ha llevado al Tribunal Constitucional. La ley está aprobada, nadie ha declarado que sea inconstitucional, quienes están legitimados para plantear la inconstitucionalidad de esas disposiciones adicionales no lo han hecho y ahora, por informes de competencia que se oponen a que esa norma se apruebe, no podemos decir que un informe que no tiene carácter vinculante, que es consultivo, pueda tener más fuerza que un Parlamento que ha aprobado una ley y que le dicta al gobierno de turno a desarrollar esa ley mediante la reglamentación correspondiente. Bueno, y eso ha sido un poco toda esta historia. El Consejo Andaluz, pues esto es un tema muy de debate, nosotros seguimos en esa batalla, por llamarlo de una forma. Es cierto que este gobierno paralizó el decreto desde el momento en que tuvo en sus manos el informe de la Comisión de Competencia. Nosotros hemos hecho nuestras alegaciones y sobre todo pues, consideramos que ese decreto tiene que salir adelante. Ese decreto no supone restringir en ningún caso el ejercicio de la actividad porque al registro obligatorio tiene acceso todas las personas que se dedican a la actividad de intermediación cumpliendo los requisitos que se impone la norma, no para regular la actividad, sino para proteger al consumidor, los requisitos que todos sabemos de establecimiento abierto al público, seguro de responsabilidad civil, seguro de caución, un mínimo que se requiere para que una persona que va por primera vez al mercado inmobiliario y que lo desconoce absolutamente todo, pues pueda en su momento exigir responsabilidades ante una mala intervención de un profesional que hace una mala praxis. Bueno, pues, como digo, el decreto queda paralizado por la Comisión de la Competencia. Nosotros insistimos a competencia que en ningún caso se restringe el ejercicio de la actividad. Es más, hablaba antes del instrumento de control, y efectivamente el registro es un instrumento de control hasta el punto que la no inscripción en un registro obligatorio tiene como consecuencia una simple sanción administrativa. La Administración no está autorizada por las disposiciones adicionales para clausurar o cerrar un establecimiento abierto al público de un intermediario inmobiliario que no se ha inscrito en el registro obligatorio. Esa falta de inscripción genera una sanción administrativa, económica, que puede ser fuerte y puede ser un incentivo para que esa persona cumpla esos requisitos de protección al consumidor y acuda al mercado. Pero insistimos que no se restringe el ejercicio de la actividad porque cualquier persona podrá seguir dedicándose a la actividad de intermediación, eso sí, protegiendo al consumidor. ¿Cómo está en la actualidad este tema? Bueno, ahora nos hablará Beatriz, hizo una pregunta en comisión de Fomento y Vivienda, una pregunta parlamentaria, después han presentado una proposición no de ley, pues para compeler de alguna manera al gobierno a que saque ese decreto del cajón de la mesa de la Secretaría General de Vivienda. Y bueno, ha habido relación, pues, estamos en permanente relación con la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Nos hubiese gustado que la Administración viniera aquí, simplemente esto es un foro de debate y un foro donde todos podemos dar nuestra opinión y cada uno tiene sus razones. Nos hubiese gustado que estuviese aquí la Administración para exponer su criterio, pero es cierto que en estas últimas relaciones que estamos teniendo,
pues parece que se está contemplando la posibilidad de sacar el proyecto del cajón. Vamos a intentar propiciar reuniones con el Consejo de la Competencia Andaluz, que nunca se ha querido reunir con este colectivo, el colectivo que represento, y bueno, pues ya está concertada una reunión con la Comisión. Y lo que esperamos es poder romper con esa inercia que hemos tenido siempre, esa corriente en contra, y que al final salga a la luz este decreto tan deseado. Yo creo que no solamente por los agentes de la propiedad inmobiliaria, sino que yo creo que por todos los intermediarios inmobiliarios que actúan en el mercado. Porque al final la imagen que el sector da a la sociedad depende mucho de que haya un mínimo de control en una intervención y que esas intervenciones en el mercado inmobiliario no puedan suponer nunca un arrepentimiento de esas personas que quizás toman una de las decisiones más importantes de su vida. La trascendencia social que tiene la vivienda es una cosa incuestionable. Es el proyecto de vida de las personas, el tener su propia vivienda. Es una inversión económica por la que cargan gran parte de su vida, porque la tienen que pagar poquito a poco. Y esa importancia merece ese decreto y merece que haya ese mínimo control. Nuestra aspiración era máximo, que volviera a la colegiación, pero bueno, entendemos el tema de la liberalización y todo esto y bueno, ese mínimo sí es exigible y vamos a seguir reivindicándolo. No me extiendo más y le voy a pasar directamente la palabra a Beatriz. Como quiera, Beatriz. Buenas tardes a todas y a todos. Si no importa, me voy a quitar la mascarilla porque cuando ya se lleva un ratito hablando, la verdad es que por lo menos a mí me cuesta. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias al Consejo por esta invitación, a ti, Javier, volver a ver también a Ángel y poder hablar de un tema que yo creo que nos atañe a todos y que es de especial importancia. Traigo también saludos. Traigo saludos muy específicos de Felipe López, que es el anterior consejero de Fomento y Vivienda en la pasada legislatura y actualmente vocal en la comisión, ahora se llama Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, de Nieves Masegosa, que era la antigua viceconsejera, y a una amiga de todos vosotros y vosotros, que es Catalina Madueño, que entonces era secretaria general de Vivienda y que ahora es la subdelegada del Gobierno de España en Jaén. Me han pedido, por favor, que lo haga y yo, por supuesto, lo hago con todo el cariño del mundo. También le quiero dar las gracias a los ponentes anteriores, porque, mirad, yo, al ser la portavoz de Fomento, he vivido la parte y estoy viviendo la parte parlamentaria, las tripas parlamentarias de la tramitación de la lista. Para que hagáis una idea, el martes votamos el dictamen de la ley, que sabéis que ha salido adelante, también con el voto, en este caso, una abstención por parte del Partido Socialista, una ley que tiene 800 enmiendas. Tenéis muchísimo mérito porque este resumen que habéis hecho me ha parecido fantástico. Y me decía Javier, no hemos retrasado un poco. Digo, a mí me ha venido genial porque ya digo, incluso como portavoz de la comisión hoy he sacado bastantes cosas en claro. Ser portavoz significa que no tienes por qué ser la ponente de la ley, por eso digo que he aprendido bastantes cosas. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Yo creo, Javier, que ha hecho un trazado muy claro de cómo transcurre toda esta situación. Habéis sido valientes al ponerle el nombre a la ponencia y bueno, espero que nadie me pueda acusar de sesgo ideológico. Sabéis que estoy aquí representando, por supuesto, a un grupo político, pero voy a intentar, sobre todo, hacer un recorrido por lo que ha sido el intento de crear este registro y, sobre todo, porque cuando Javier se vuelve a poner en contacto conmigo, al ser el grupo que estamos en la oposición y somos el grupo mayoritario en el Parlamento de Andalucía, hemos querido ser un instrumento útil, un vehículo para que de la mano del Consejo se diera cumplimiento a algo que hicimos todos los diputados y diputadas en la pasada legislatura, que fue una nueva ley, la ley que modificaba, la ley de antirretracto, que modificaba dos leyes anteriores y que 3 años más tarde no se le está dando cumplimiento. Y eso os lo quiero explicar con bastante detalle, sin ser muy extensa en el tiempo, pero sí para que entendáis la situación. Como bien ha dicho Javier, en ese histórico, en esa jornada, creo que fue en Sanlúcar, Ángel, si no me equivoco, es donde vosotros empezáis a hablar con Catalina y le comentáis pues el tema del registro. Yo creo que de ahí sale no solamente una muy buena amistad, sino también el hecho
de que estábamos en una situación parlamentaria propicia, era el momento de poder introducir en la tramitación parlamentaria vía enmienda y además acordaos que en esa legislatura Ciudadanos no estaba en el gobierno, pero sí nos apoyaba en muchas decisiones y de hecho la ley la sacamos adelante con Ciudadanos. Digo eso porque cuando os cuente lo que pasó la semana pasada en la Comisión de Fomento, veréis un poco la contradicción que se ha producido en este caso. Y vía enmienda, efectivamente, se meten estas dos disposiciones adicionales que dieron la circunstancia, como bien ha explicado Javier, que tuvimos el voto en contra. Entonces estaban, por un lado, Podemos y, por otro lado, estaba Izquierda Unida, se oponían a la ley rotundamente. El Partido Popular tampoco estaba a favor de la ley, pero sí pidió, como bien ha dicho, la votación separada al presidente del Parlamento de Andalucía y votaron a favor. De hecho, en las siguientes jornadas, las de Jaén, que fueron un éxito total, estuvimos en la mesa, pues sentados, Partido Popular, Ciudadanos y nosotros, y además yo creo que salieron súper bien. ¿Quién era la ponente de la ley del Partido Popular? La actual secretaria general de Vivienda de la Consejería, que era Alicia, con la que a mí me tocó pues, tratar en esa ponencia, porque lo mismo que la lista ha tenido una tramitación parlamentaria urgente, cosa que desde mi punto de vista no tiene sentido siendo una ley de tan capital importancia y tan extensa, la ley de tanto y retracto fue, perdonadme la expresión, un dolor. Un dolor. Fue el primer proyecto de ley que se registra en la pasada legislatura, verano del 2015, y se aprueba en la primavera del 2018. Fue mi primera ley como ponente. Yo decía, bueno, el nombre ya de por sí era horroroso, tanto y retracto, pero es que la tramitación fue más horrorosa todavía. Al final la sacamos adelante y, bueno, efectivamente, esa disposición adicional cuarta, que os la voy a leer en un párrafo muy cortito, decía, reglamentariamente, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, que se produce el 9 de mayo, se desarrollarán tanto el funcionamiento del registro de intermediarios inmobiliarios como las obligaciones de las que has hablado tú, que deben imponerse a estos para la defensa del consumidor en cuanto a la información que se suministra a los demandantes, garantía de devolución de cantidades, la suscripción de contratos de servicios, cumplimiento de normativa sobre vivienda protegida y demás exigencias que resulten necesarias. Yo creo que es un párrafo meridianamente claro que no deja lugar a duda. ¿Qué ocurre? Que no se produce el desarrollo de ese decreto a pesar de que, bueno, sí se redacta, pero efectivamente se queda en un cajón. Y ahora os cuento una circunstancia personal. Yo repito, en esta legislatura vuelvo a ser la portavoz de Fomento, pero me cambian, y eso suele ocurrir en el devenir parlamentario, me hacen portavoz de Educación y salgo de la portavocía de Fomento. Y vosotros diréis, bueno, si estás dentro del Parlamento, eres diputada, vienes de una... ¿Cómo no te habías dado cuenta de que el decreto no se había publicado? Pues porque cuando eres portavoz de otras comisiones es verdad que vas dejando de lado aquello en la que ya no formas parte, y fue Javier, y tengo que decirlo, fue él en nombre del Consejo el que cuando me vuelven a nombrar portavoz de Fomento este verano se pone en contacto con el Grupo Socialista y me explica que el decreto no se había aprobado. Mi sorpresa fue mayúscula y bueno, dijimos, vamos a ser útiles, vamos a hacer algo para que la consejería se ponga las pilas, ¿no? Y dijimos que la mejor manera era utilizar esa vía parlamentaria que tenemos los diputados a través de iniciativas en la comisión o en el pleno. ¿Qué hemos hecho? Que es una de las partes que yo os quería explicar. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora en el momento en el que nos encontramos? Hemos empezado por la comisión. En el Parlamento los temas se pueden llevar a la comisión o pueden elevarse a pleno. Y empezamos también por una cuestión, por lealtad parlamentaria. Mi grupo ha sido gobierno 37 años y podemos entender que, bueno, cuando se produce un cambio de gobierno, la primera vez que sucede en Andalucía, pues nosotros entendemos que también la nueva consejera, yo quiero ser justa, ¿no?, pues se encuentra con una serie de problemas, de cuestiones que tiene que afrontar y quisimos ser leales. Y le registramos una pregunta que yo le formulé en comisión a Marifran Carazo el pasado mes de octubre sobre el registro. Y veréis, en los trámites parlamentarios, en la vida política, tú puedes ser un perro de presa, convertirte en un rottweiler, hacer una pregunta que haga mucho ruido, que intente... Pero yo lo hablé con Javier y veréis, yo he querido ir de la mano del Consejo.
mi intención no era esa, no era generar polémica, era preguntar en qué estado estaba el decreto. Y mi sorpresa fue que la consejera me contesta que hay, que yo lo sabía, pero en sede parlamentaria me dice que hay sendos informes del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía y de la Secretaría General de Acción Exterior y además varios colectivos, de los cuales me da su nombre, que no los voy a nombrar, creo que no viene al caso, que están en contra. Y mi sorpresa en mayúscula es que por encima de la soberanía del pueblo andaluz no hay nada. Es que esa ley está aprobada en el Parlamento de Andalucía y Javier ha sido muy claro, es que no está recurrida, no es el caso del País Vasco, que sí sale en el posterior debate de la proposición no de ley la semana pasada. Mi indignación modo máximo. ¿Qué ocurre? Que siempre cierra el gobierno. Yo puedo hacer 2 intervenciones, pero siempre cierra el gobierno. Entonces, cuando a mí me da esa respuesta y yo contacto de nuevo con Javier, yo le digo, mira, a la siguiente comisión llevamos una proposición no de ley, sí o sí, porque para mí esto es un escándalo. O sea, es que está poniendo por delante de la voluntad de 8,5 millones de andaluces y de andaluzas 2 informes que efectivamente, Javier, no son vinculantes. Hay que emitirlos, pero no son vinculantes. Y me estás diciendo que hay 1, 2, 3, 4, 5 colectivos, asociaciones, llámalo X, que no quieren aprobar el decreto. Vuelvo a insistir, la voluntad de 5 colectivos ni de 5.000 colectivos están por encima de lo que dice una ley que, como digo, hemos aprobado. Y fuimos a la comisión de la semana pasada y veréis, hemos intentado que todo cuadrara en fecha, porque como sabíamos que teníamos las jornadas, que hace ya un mes que me habían pedido participar, le dije, pues Javier, el momento es ahora. O sea, tenemos la comisión el día 3 de noviembre, las jornadas son el día 12, yo creo que estamos en el momento oportuno para llevar esa proposición no de ley. Ojo, una proposición no de ley es, si alguien viene del mundo del municipalismo, aquí enfrente tengo a alguien que viene de ahí, sabéis que una proposición no de ley es como una moción en los ayuntamientos, es una declaración de buena voluntad, de intenciones. Hay gente que dice un brindis al sol, vale, pero se lleva al Parlamento de Andalucía y el debate tiene proyección pública. También os digo que en casi 7 años que llevo en el Parlamento de Andalucía, nunca he tenido que llevar una proposición de ley para pedir que se cumpla una ley. Es que el absurdo, desde mi punto de vista, es total. Pedimos a través de algo que no tiene fuerza ejecutiva, que es una PNL, una proposición de ley, que se cumpla una ley. Sinceramente, a mí me parecía surrealista. Y aún así, fuimos con la voluntad de pactar. ¿Qué nos encontramos? El apoyo de Unidas Podemos. Me gustó mucho, y estoy en la antípoda ideológica de la intervención del compañero de Vox, de Alejandro Hernández, que además es que ha sido agente de la propiedad inmobiliaria. Por eso me chocó que se abstuvo en la votación. Me chocó muchísimo. Es más, yo estaba en el debate y, bueno, sabéis que muchas veces cuando se nos ve a los diputados que estamos con los teléfonos, que estamos con el ordenador, que queda fatal, yo soy consciente, pero estamos muchas veces intercambiando información, le dije, no tengo muy claro lo que va a hacer Vox, pero yo entiendo que va a votar a favor. Al final se abstuvo. Las intervenciones de Partido Popular y de Ciudadanos entiendo, que estaban en la línea de lo que le había dicho el Gobierno. Partido Popular había votado a favor de la disposición adicional, pero es que Ciudadanos había votado a favor de toda la ley. Entonces, sinceramente, que vuelvan a sacar el informe del Consejo de la Defensa, de Acción Exterior, etcétera, pues hizo que mi segunda intervención, si alguien ha tenido la oportunidad de ver el vídeo que se lo pasé a Javier, pues fue bastante más dura y fue bastante más política y bastante más ideológica, desde el punto de vista no tanto de mi posicionamiento como partido, sino, como he dicho antes, que por encima de una ley, por encima de la voluntad del pueblo andaluz, no puede existir pues un informe o los intereses de diferentes colectivos. Y con esto voy terminando porque tiene que intervenir Facua y a lo mejor si hay un poquito de debate, pues yo creo que siempre viene bien. Pero me parecía extremadamente grave que se estuviesen anteponiendo algunos intereses a lo que se había aprobado en la Cámara andaluza. Y si os digo una cosa, hemos intentado ser extremadamente cuidadosos tanto en la proposición no de ley como en la nota de prensa que sacó después el Grupo Socialista. Es más, esta proposición no de ley, hecha ex aequo, aunque tú tienes mucho más mérito que yo, Javier, tiene una exposición de motivos muy amplia, está a vuestra disposición a través del registro, incluso el texto que puede tener Javier.
porque en la exposición de motivos yo tampoco soy partidaria de contarlo todo, ¿no? Pero en este caso sí queríamos que no tuviese, como digo, ese sesgo ideológico. Lo que queríamos era que se protegiera al consumidor, seguridad y transparencia en el mercado inmobiliario. Y algo muy importante, que nadie dijera que estábamos favoreciendo a un colectivo en concreto. Porque a mí me daba la sensación de que alguien podía decir, ah, es que como con el Consejo Andaluz, no, lo vuelvo a decir, esto es una ley que nos dimos todos y todas las andaluzas y que fue aprobada hace más de 3 años, que hay un mandato parlamentario, que hay que darle cumplimiento, que la ley no ha sido recurrida y que lo que estamos pidiendo en la exposición de motivos es clarísima, proteger al consumidor. Un solo punto, es que la proposición no de ley tiene un solo punto, que es dar cumplimiento a la disposición adicional cuarta. Y veréis, el Partido Popular nos presentó una enmienda. Yo tengo muy buena relación con el portavoz de fomento del Partido Popular, con Juan Bueno. Él no llevó este debate de la proposición no de ley, lo llevó una compañera tocaya del Partido Popular de Córdoba, pero se lo dije, digo, Juan, digo, yo no puedo negociar con una enmienda el cumplimiento de una ley. La enmienda del Partido Popular decía que se crearía el registro siempre que hubiese informes jurídicos favorables. Digo, yo me va a perdonar, pero yo no mercadeo con una ley. La ley existe, está aprobada, entró en vigor el 9 de mayo del año 2018. Hace más de 2 años que no había dado cumplimiento a lo que ha dicho la Cámara Andaluza. Yo no voy a mercadear con una ley, ni voy a mercadear con la protección al consumidor y no le aceptamos la enmienda. Al final, como he dicho, votamos a favor Partido Socialista y Unidas Podemos y se abstuvieron el resto del grupo. Pensar que hubiese sido extremadamente grave que cualquier grupo hubiese votado en contra del cumplimiento de una ley. Pero en práctica parlamentaria una abstención es ni sí ni no, ni calor ni frío, ni rubio ni moreno. Se queda ahí la cosa. Pero sí hemos conseguido algo, Javier. Creo que hemos reactivado el debate. Y eso era importante. Porque al fin y al cabo, y yo entiendo así la política, además soy politóloga de formación, yo entiendo lo público como una forma de servir a la ciudadanía, creo que hemos reactivado el debate. ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora? Me decía Javier. ¿Ahora qué podemos hacer? Mira, la proposición no de ley no es de obligado cumplimiento. Lo que es de obligado cumplimiento es la ley. Y ahora mismo no se está poniendo en práctica porque el registro no está aprobado, el decreto no se ha publicado. Pero creo que hemos dado ese empujón, ese hervor que le hacía falta a lo mejor a la consejería para darse cuenta que esto es un debate que está en la calle, que no es el debate de un solo colectivo, sino que lo que queremos es proteger a los consumidores y a las consumidoras. Y creo que es muy buena noticia que la consejería, que aunque hoy no esté aquí, sí se haya puesto en contacto con el Consejo, que además también el Consejo Andaluz de la Competencia os haya contactado. ¿Y qué podemos hacer? Y con eso finalizo. El compromiso de mi grupo es que si en los próximos meses no se produce un avance significativo en la aprobación del decreto, que eso ya es potestad del Gobierno. O sea, ese decreto no es un decreto ley que se convalida en el Parlamento, es un decreto que es el desarrollo reglamentario de una ley, eso compete únicamente al Ejecutivo, no al Legislativo, pues nosotros como grupo mayoritario de la Cámara no lo vamos a llevar a comisión, lo vamos a llevar a pleno. También os digo que, bueno, que sabéis que está la noticia ahí de adelanto electoral, que sí, que no sé lo que pasará y es verdad que no tendremos prácticamente un pleno ordinario hasta el mes de febrero porque ahora estamos en la tramitación de los presupuestos en la Cámara, pero delante de vosotros y de vosotras que estáis aquí presencialmente en esta delegación del Gobierno de Almería y de las cientos de personas que sé que están inscritas de manera online en la jornada, el compromiso de mi grupo, que lo vuelvo a decir, el compromiso de mi secretario general, que en este caso es Juan Espadas, que también sabéis que ha sido consejero de Vivienda hace muchos años, es llevar al Parlamento de nuevo este debate y lo llevaríamos a pleno. Espero que no sea necesario, espero que la ley se cumpla, espero que protejamos a los consumidores, que demos transparencia al mercado inmobiliario y que, hago mía las palabras del compañero de Vox, no se vuelvan a producir ciertos abusos que se produjeron en años anteriores, porque al fin y al cabo de lo que se trata es eso, no de darle gusto a un grupo parlamentario ni a 33 diputados del PSOE,
es dar cumplimiento al mandato que se dieron los andaluces y las andaluzas a través de la Cámara en la pasada legislatura. Muchas gracias. Bueno, ahora nos gustaría tener la opinión de Consumo y vamos a intentar conectar con Facua para seguir con la ponencia. Isabel, ¿me oyes? Sí, hola, Buenas tardes, Isabel. Sí, perfectamente. Estamos conectando en directo, es la última ponencia del día. No sé si nos has escuchado las distintas intervenciones que ha habido con relación a esta ponencia. sí, Javier, estaba siguiendo la jornada de la 11:30, más o menos, me conecté, estaba asistiendo a la jornada, así que sí, estaba escuchando la anterior intervención. Bien, Isabel, bueno, para nosotros es importantísima la opinión de los consumidores y de Facua y además, bueno, como sabes, coincidíamos en el Observatorio de la Vivienda que se creó en la anterior consejería y ahí pues exponíamos este tipo de problemas, el Consejo Andaluz de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Y bueno, nosotros siempre nos hemos visto respaldados por Facua y bueno, y especialmente las conversaciones que hemos tenido contigo, especialmente como experta en la materia. Nos gustaría, y ya te doy la palabra para que nos des tu visión de este tema, nos gustaría saber cuál es vuestra opinión. Bien, Javier, nada, igual la situación, para hablar que todo el año que se intenta que participe también en este año, no siempre lo que tiene esencialmente como para invitar, pero bueno, no ha tenido que dar la necesaria y se lo va a hacer más. Y también felicitado por la jornada, porque han estado muy interesantes, no he estado usando algo diferente, no es muy interesante. Sí, como bien has dicho, nosotros hemos estudiado un año, hemos tenido que tener mucho asunto en esta materia y siempre habéis contado con nuestro apoyo en el tema de este asunto, ¿no? Como bien ha comentado, y cuando nos volvimos a tomar en contacto hace unos meses, nos vinimos a comentar este tema de que nos ha paralizado, que estamos pendientes de este asunto, por lo cual también que sí que era interesante participar en contar con el proyecto de dirección y lo que hemos ido hablando durante todo el tiempo. Se me escucha bien, Javier, mucho eco. Bueno, aquí te oímos bien. Puedes seguir. ¿No se oye bien? Ya, vale. Puedes continuar. Bueno, para mí lo que tiene el tiempo que queda, ¿no? Que ya vamos un poco en retraso, porque muchas de las cuestiones que yo iba a tratar, porque hemos entrado en Cuba, o algunas han entrado ahora en aquí. Sí quería insistir en por qué tenemos nosotros desde el punto de vista del consumidor que hay interés en que esto se lleve a cabo. Como bien has dicho tú al inicio de tu intervención, la seguridad jurídica es un principio fundamental de este sentido, el fundamento del derecho y una razón de gran importancia en este tipo de transacciones. Se trata de una inversión que hace el consumidor porque alta tendencia no solamente económica, sino para su vida la compra. Este principio de seguridad jurídica puede acompañar a la transición de primer contacto con el agente inmobiliario al final, no con la decisión fiscal de la compraventa. En todos estos años de experiencia en este tipo de reclamaciones, ¿no? Pues he visto cómo dentro del mercado mundial, sobre todo en la época del boom, pues había muchas empresas que se dedicaban a este sector, pues que no teníamos conocimiento de lo que eran las normas para el consumidor, sino con una norma de gran importancia como es el decreto 118 para 2015. Y por tanto, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la información que se da al consumidor o
con todas las obligaciones que establece este decreto, o los principios básicos del derecho contractual, el Código Civil, que causaba muchos problemas a los consumidores a la hora de contratar y de comprar una vivienda o de sufrir alquiler. Y cuestiones que daban problemas, por ejemplo, podría ser la cantidad de desempleo, el que no tener un seguro era el propio establecimiento, que tenía que ser un que esta cuestión de que fue tratada implícita en el decreto. Si, como hemos dicho, cuando se elaboró este proyecto educativo, nosotros, tanto administración, nosotros quiero más reacciones al mismo, que en esas alegaciones vamos obligatorio a ese decreto para quitar la referencia al mercado, para quitar los estudios en un mercado que había causado y confiar en una cierta desconfianza hacia el mismo, hacia los profesionales, y con unos claro, porque la considerar el sector, la seguridad jurídica, se consideraba conveniente por uno de los aspectos que se regulaban en el decreto, como era el poder público, seguro de civil, el seguro de caución, un requisito de capacitación, como he dicho, al menos la normativa que a veces conocida porque está cumplimiento y genera problemas. La regulación tal, nos encontramos con los que se bajaron en internet y lo decía, pero que los problemas efectivos, sobre todo la discusión de delito para la oportunidad a las empresas que hay una cierta seguridad sobre que están con una capacidad de detección y sobre todo es importante la solución de conflicto. Esta situación en la que se puede de una guía con la explicación de la normativa, con lo que ya conozco, resulta inconcebible, igual de la cosa, porque la del decreto, no continúa con el mismo, de hecho, la Cataluña, como pueden argumentar, su regulación y no hay problema, en este caso, la sociedad de los diputados, es decir, viendo partido de Navarra, que es carácter de conductor, pero nosotros entendemos que existe este problema para la aplicación de este decreto y por tanto da cumplimiento con la propia dirección bastante tiempo, ¿no? Que es una ordenar el sector, dar la carencia mismo, donde yo considero que el acto de toma consumidor. Sigue teniendo problemas con la conexión, no sé si me escucháis, Javier. Sí, bueno, te oímos, hacemos lo que podemos, afinamos el oído porque hay alguna interferencia. Pero bueno, te pediría que hablaras un poquito más despacio y a lo mejor lo conseguimos. Pero bueno, yo estoy entendiendo, no sé en la sala, ¿eh? Yo sí te entiendo porque te tengo muy cerca el televisor aquí detrás. Sí, iba a finalizar la cosa que iba a una cosa o si quieres dar un poquito también de la que quieras No, no, perdona, Isabel, que me están diciendo los técnicos que en streaming se está oyendo de maravilla, que es un poquito aquí que retumba la sala, pero perfecto, te están oyendo. Tenemos 300 inscritos. Sí, para eso que para nosotros por lo que establece la mesa de la competencia sea un motivo para realizar la aplicación de este decreto, que es un mandato que es una ley aprobada, que es un mandato y donde vida y que esas proposiciones, el objetivo único es justamente dotar de transparencia a los datos y ordenar un poco de orden la situación existente y, por supuesto, darle mayor protección al consumidor, como hemos dicho en eso, porque tiene que incorporar garantía y ser proceso en el que cuando la situación. Además, entendemos nosotros que conforme a la directiva de servicios, también se recoge en el considerado 26 un apartado, importante que voy a leer en este momento, de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, calidad de paz, el sector urbano, constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la
de estímulos de autorización y de la restricción. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de esta característica debe discriminar en razón de la finalidad. Además, tiene que respetarse siempre el principio de necesidad y proporcionalidad. Por lo tanto, no entiendo que se opta por el que tengan que crear un decreto para seguir la además de que no industrial. Gracias. Muy bien, Isabel, muchísimas gracias por tu intervención. Aquí va a haber preguntas ahora, están interesados en preguntar. No sé si dejarte ahí o porque la conexión aquí en sala es que no te oímos bien, ¿no? Pero bueno, yo voy a dejar la conexión abierta y si tú quieres comentar algo sobre lo que vayan a preguntar, pues lo puedes comentar. Ahora vas a dejar de verme porque voy a ir a mi posición natural, pero tú sigues estando aquí presente con nosotros. ¿Puede ser? Vale, pues cierro el micro y si tengo que dar el intervengo, ¿no? Perfecto, muy bien. Vuelvo a mi sitio. Bueno, perdonáis, son temas técnicos y aquí se oía regular, a veces la comunicación se entrecortaba un poco, pero yo creo que está claro que consumidores están muy de acuerdo con el desarrollo de la ley, con la aprobación de esta normativa y es totalmente consciente de su necesidad. Yo creo que hay cosas que son muy de sentido común y que tampoco requieren una gran argumentación o justificación, pero bueno, en este caso es que además la tenemos esa argumentación. Bueno, podemos pasar a... yo en las preguntas que nos han hecho en streaming, yo tengo una lista de preguntas, pero todas están relacionadas... Se me ha ido la pantalla, pero lo resuelvo. Bueno, pues están relacionadas pues, precisamente con eso. ¿Para cuándo va a salir el decreto y se va a crear el registro? ¿Cuándo va a haber un mercado donde, bueno, yo me pueda fiar de cualquier establecimiento al que yo tenga que acceder? Ese tipo de preguntas lo estamos teniendo en las inscripciones, que había un cuestionario donde la gente podía preguntar. Bueno, pues paso la palabra. Diego, tienes que ponerte al micrófono. Bueno, buenos días. Beatriz, tengo el gusto de volver a saludarte desde el año 2018, no te veo. Te recibimos aquí los agentes de la propiedad inmobiliaria con suma felicidad. La misma felicidad con la que te recibimos en el año 2018 en Jaén, cuando trajisteis a los grupos parlamentarios la buena nueva de la ley de tanto y retracto y las disposiciones. El acierto es que esto tiene unos antecedentes interesantes también. De mi época de presidente del Consejo Andaluz, cuando Izquierda Unida ocupaba la Consejería de Vivienda. Quiero recordar que era Amanda Meyer, la secretaria general de Vivienda, y la que empezamos en aquella época a mover este tema de protección a los consumidores, porque efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo en la concatenación de ideas, ¿no? De regulación, desorden, riesgo para los consumidores, ¿no? Esto ya se puso sobre la mesa mucho tiempo atrás y culminó con felicidad, como digo, en el año 2018. Yo te voy a hacer dos preguntas, una en la vía política, porque yo no soy político, pero te voy a hacer dos preguntas, si eres tan amable. ¿Realmente los grupos parlamentarios qué capacidad de presión tienen sobre la Comisión Nacional, en este caso la Comisión Andaluza de la Competencia? Yo soy de la opinión que si viviera Montesquieu, tendría que sumar el cuarto poder del Estado, que sería la CNMC, la Comisión Nacional de la Competencia, o el poder mediático, estamos así. Pero realmente veo que el obstáculo viene de un órgano no vinculante, pero que todos sabemos que tiene mucha fuerza, y yo te lo diré porque en nuestra etapa en Madrid también, como presidente del Consejo General, pues nos encontramos siempre con un muro, que era la Comisión Nacional de la Competencia, posiblemente en una idea ultraliberal y extremista de que todo el mundo pueda hacer de todo, ¿no? Esto, claro, cuando hablamos de materia tan sensible como la vivienda, donde la gente pone en riesgo pues, su dinero, su futuro, sus sentimientos, hombre, parece que hay que poner limitaciones a esto, ¿no? Y la segunda pregunta es, no sé si Javier lo sabe, yo que lo desconozco, lo pregunto porque no lo sé. ¿Se prevé en ese decreto, que ojalá que vea la luz, se prevé un régimen de transitoriedad para todos esos operadores inmobiliarios que están en el sector actualmente y que me consta que temen, fíjate, que la normativa va a proteger a los ciudadanos, ¿no? Pero ellos temen que algo cambie en su libertad de acción y tal. Yo te resumiré que hay agentes inmobiliarios inscritos, por supuesto, o los agentes de la propiedad inmobiliaria en colegios, otros agentes inmobiliarios muy honestos, válidos, eficaces, en asociaciones de todo tipo, y luego hay una tercera fase, se puede decir, de desorden ya generalizado, ¿no? No sé, ¿qué transitoriedad? Si lo sabéis, que yo que viene en su momento el borrador del decreto, pero ya no me acuerdo. Muchas gracias, Beatriz, y ahora espero saludarte, Jara, después. Gracias.
Perfecto. Bueno, Diego, encantada de volver a verte. Han pasado 3 años, una pandemia de por medio, pero bueno, que estamos aquí, que es lo verdaderamente importante. Y he hecho una pregunta que me parece de vital importancia, que es la influencia que pueden tener los grupos parlamentarios. En los años que llevo en el Parlamento, esta es mi segunda legislatura y bueno, yo soy militante del PSOE de hace 23 años, pero mi primer cargo público, institucional, todo fue en el Parlamento. Yo no he sido nada antes, ¿no? De concejala, tal. A mí me ha sorprendido que muchas veces los grupos parlamentarios no tienen tanta fuerza de influencia, capacidad de influencia, por decirlo de alguna manera, sobre determinados órganos, porque bueno, en cierta manera también se nos podría acusar incluso de manipulación. En este caso, suelen tener, y en cuestiones, por ejemplo, en educación, en vivienda, suelen tener más fuerza los colectivos. Son los colectivos normalmente los que tienen más fuerza a la hora de hacer presión. Por eso yo le decía a Javier, cuando tengamos el resultado de la votación de la PNL, que nosotros vamos a salir con una nota de prensa y lo vuelvo a decir, hemos sido muy cuidadosos porque no queríamos, primero, darle ese sesgo muy político y sobre todo que no se pusiese el foco sobre los agentes de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Es que verdaderamente ese era nuestro miedo. Nuestra capacidad de maniobra es limitada. Yo me he dado cuenta que parece que tienen más fuerza determinados colectivos, no diré que sean lobbies, porque desde el punto de vista de la ciencia política los lobbies serían otra cosa, pero sí ciertas asociaciones que la propia consejera nombró en la comisión. Y es que lo vuelvo a decir, yo no quise hacer sangre, bueno, entre otras cosas porque no tiene turno de réplica, pero a mí me pareció una barbaridad que me nombre en una comisión parlamentaria, en sede parlamentaria, que queda reflejada en una acta, que hay 5 asociaciones que están en contra ¿de qué? ¿De una ley? Entonces, realmente el margen que tienen los grupos políticos es sobre todo pues eso, de llevar las cuestiones al Parlamento y yo, por supuesto, nombré al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, no me duelen prendas porque lo vuelvo a decir, por encima de la voluntad del pueblo andaluz no hay absolutamente nada. Tienen más fuerza normalmente los colectivos que los propios grupos políticos, pero por supuesto nosotros seguimos siendo el grupo político con mayor representatividad en la Cámara y vamos a seguir dando la batalla, no solamente porque fuese una ley que nació de nuestro anterior gobierno. Es que creo que en buena cabeza cabe que a cualquier grupo político de talante democrático, que somos todos los que estamos en la Cámara, tenemos que darle cumplimiento a la ley. No sé si he respondido, Diego. ¿Sí? Vale. Yo puedo dar respuesta a la segunda pregunta. Efectivamente hay un régimen transitorio y, por resumir, la aprobación del decreto, la aprobación de ese reglamento y ese registro no afecta en nada al actual inmobiliario que se dedica a la actividad y se inscriba en ese registro, cumpla los requisitos. O sea, el que no tenga un seguro de responsabilidad civil tendrá que suscribir su seguro de responsabilidad civil, porque si no, no accede al registro. Hay un tema polémico. Como sabéis, en el proyecto de decreto se exigía cierta formación. Yo creo que todos aquellos intermediarios que están en asociaciones, pues generalmente tienen una formación y tienen... esto es polémico porque hay quien comenta, bueno, es que nos van a exigir un título y eso sí es restricción al ejercicio de una actividad. No se exige titulación alguna, se exige cierta formación y todos sabemos que todo el mundo tiene, todos los profesionales de este mundo tienen una formación continua. Nos consta que los que no son agentes de la propiedad inmobiliaria, asociaciones muy potentes y serias, tienen su formación y desde ese punto de vista el que es profesional no va a resultar afectado, no hay ningún tipo de restricción. Y en este sentido fue el propio Consejo Andaluz el que propuso la disposición transitoria para evitar ese tipo de comentarios de que queríamos expulsar del mercado a aquellos que no cumplieran las condiciones, sobre todo en el tema de formación. Una cosa es una formación y otra cosa es que se exija un título. En este caso, ni título público ni título privado, no título, sino una formación. Eso pues se aprobaría mediante el propio desarrollo reglamentario qué tipo de materia requiere esa formación. Y entonces puede que haya alguno que no tenga esa formación y que se encuentre que no cumple uno de los requisitos para inscribirse en el registro. Para esos que puedan tener ese problema, se añadió en el decreto, a propuesta del Consejo Andaluz, una disposición transitoria, que es la tercera, que habla de los requisitos de formación. Y dice en concreto esa disposición, quienes al tiempo de la entrada en vigor de este decreto prueben su dedicación al ejercicio de la actividad de intermediación y gestión inmobiliaria durante el año inmediatamente anterior,
podrán inscribirse en el registro de personas y agencias intermediarias inmobiliarias de Andalucía, comprometiéndose a adquirir la formación exigible en los 2 años siguientes a la inscripción. Transcurrido dicho plazo sin acreditar ante el registro el cumplimiento de tal requisito, la Secretaría General de Vivienda procederá, previo requerimiento al interesado, a la cancelación de la inscripción practicada. Se le da un margen de tiempo para aquellos, ya digo que pueden ser unos pocos que no cumplan. Vamos a ver. No, pero Diego, te voy a aclarar el tema. La noticia que llegaba al Consejo Andaluz no era que hubiera oposición de las asociaciones. Las asociaciones veían cierto trato de privilegio a los agentes de la propiedad y es a lo que se oponía, no al decreto y no a la regulación. No hay ningún colectivo que se oponga a la regulación. Es la noticia que llegaba al Consejo Andaluz. El problema de ese trato de privilegio es que la normativa o el decreto, bueno, no el decreto, es que lo dice la ley. La ley dice que los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados podrán inscribirse en el registro obligatorio con la simple presentación de la certificación colegial que acredite el hecho de la colegiación. Lo dice la ley y lo tiene que poner el reglamento. Cuando vieron el proyecto de decreto dijeron que era trato de privilegio. No es ningún privilegio. Tiene su razón de ser esa norma. No es que seamos más, ni menos, ni medio pensionistas. Es que los agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados cumplen los requisitos que ya están exigiendo la ley. Tenemos seguro de responsabilidad civil, tenemos establecimiento abierto al público, presentamos el certificado de antecedentes penales para colegiarnos, el seguro de caución, tenemos los requisitos. Luego, acreditando que estás colegiado, estás acreditando en el registro que tienes los requisitos. Otras personas que no están colegiadas tendrán que presentar esa documentación para acreditarla. Entonces, no son privilegios, no es... Aquí somos todos iguales, los que intervenimos en el mercado, y eso no es una razón como para que esos colectivos digan que están en contra del decreto. Yo creo que está... De hecho, Diego, mira, me he ido a las actas del Parlamento y en concreto el párrafo que dice en su primera intervención la consejera es: le informo, señoría, que los informes del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía y de la Secretaría General de Acción Exterior se manifestaron en contra de establecer un registro de carácter obligatorio para el ejercicio de la intermediación inmobiliaria. Y también diferentes entidades, y nombra 5, consideran que existe un trato discriminatorio, ni siquiera favorecedor, discriminatorio, para el resto de los colectivos del sector de la intermediación inmobiliaria en relación al dado a los colegios, a los colegiados de los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria en el proyecto de decreto. Ahora que lo estoy leyendo me parece más grave todavía, pero porque es que habla de trato discriminatorio. Nosotros precisamente lo que estamos defendiendo es todo lo contrario, y además yo creo que la compañera de Facua también lo ha dicho meridianamente claro, que aquí se trata de proteger al consumidor y de dar transparencia al mercado inmobiliario. Y esa mala praxis que ha podido salpicar a algún agente de la propiedad inmobiliaria, yo creo que precisamente se podría acabar con esta regulación. Sí, no sé si Isabel quiere comentar algo. No he escuchado muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el turno de... ¿Seguimos con el turno de preguntas? Sí. Gema, por favor. Bueno, tengo que decir que Gema es una ponente que luego va a tratar un tema muy interesante esta tarde, y que, bueno, pues con sus estudios, su doctorado, premio extraordinario y tal, ha tratado mucho el tema de la intermediación inmobiliaria y, lógicamente, está interesada en estos temas. Gema, además. Sí, efectivamente. Bueno, más que una duda, una cuestión es plantear que, claro, el debate no solo es decidir si el registro tiene que ser obligatorio o voluntario. Ya veo que aquí en Andalucía pues tenéis ya un tema en marcha de la creación del registro. Es que, ¿qué pasa después, una vez creado el registro? Porque, por ejemplo, en Cataluña, en los últimos datos que tengo constancia, hay unos 10.000 registrados en el registro obligatorio, pero aquí el tema está, ¿qué pasa o qué consecuencias o responsabilidades hay para aquellos que no se inscriban? ¿No? Porque si no se aplican sanciones, no hay ningún control y las denuncias, pues por falta de estructura, por falta de organización, después no
no acaban terminando en nada. Claro, esto es otro problema de que haya también la previsión, ¿no?, de qué pasa, quién se encargará de controlar pues que se lleve a cabo, por ejemplo, una formación continua obligatoria, o en caso de una diligencia o una denuncia, qué pasa con aquella denuncia o falta de registro por parte de un profesional. Son aquellas cuestiones que, porque lo he visto de cerca, ¿no?, en Cataluña, pues muchas veces se quedan sin resolver porque la función del registro administrativo pues no es tan claro, ¿no?, qué pasa si las consecuencias de no inscribirte. No sé si... Sí, perfecto. Bueno, yo puedo responderte parcialmente. En la propia legislación y en el proyecto de decreto está previsto un régimen disciplinario. Régimen disciplinario para las personas que no se inscriban en el registro obligatorio con una sanción y régimen también disciplinario para quienes no cumplan con los requisitos que exige la ley para el ejercicio. Iba a decir, ya me estoy equivocando, no para el ejercicio, sino para proteger al consumidor. Si la Administración es diligente en la aplicación del régimen disciplinario, habrá control. Si no es diligente en la aplicación del régimen disciplinario, pues bueno, como tanta norma que hay, que luego se cumple o no se cumple. Pero en cualquier caso, existe la herramienta para controlar y eso es lo importante. No sé si he contestado. Decirte, Gemma, bueno, encantada de conocerte de forma personal, bueno, porque ya no había hablado mucho Javier de ti, decirte que también ahí está la labor de los grupos parlamentarios. Nosotros tenemos una parte que es de control a la acción del gobierno. Yo, por ejemplo, ayer llevamos una proposición no de ley en pleno de Unidas Podemos de movilidad y transporte, que sabéis que es otra de las patas de la consejería. Había un paquete de medidas muy potente con respecto al taxi y a la VTC. Y bueno, yo, derivado de ese debate, terminó y dije, pues la próxima pregunta de pleno la voy a hacer sobre el control de la inspección de transporte sobre los taxis y la VTC. O sea, también a los grupos políticos de ese feedback que se produce en sitios como este, en el que tenemos también esa buena relación, que nos pasáis información, nos decís, pues esto es importante, esto no, también nos corresponde a nosotros con fórmulas parlamentarias que pueden ser preguntas escritas, solicitud de información documental, preguntas en comisión, preguntas en pleno, pues saber exactamente cómo se está desarrollando la aplicación de ese decreto. Entonces, todas esas cosas que tú has comentado son las que nosotros también podemos hacer y es controlar la acción del gobierno y, ojo, impulsar la acción del gobierno, que son las dos vertientes que puede tener un grupo político que en este caso se encuentra en la oposición. Yo creo que estamos pasados de hora. Si quiere decir unas últimas palabras, Isabel, es el momento. Si no, vamos a dar por cerrada esta ponencia. Y lo que sí puedo decir que las ponencias de esta tarde hay que estar atentos porque, bueno, hay sorpresas. Isabel, ¿nos puede decir algo o cerramos? No, solamente creo que de la pregunta necesitamos un cambio que haya hablado sobre el tema del control, ¿no? Si no he entendido mal, ¿tiene una referencia al control de registro? Sí, Isabel. Sí, no, yo solamente quería comentar que efectivamente las medidas que se recogen en el decreto pues, son necesarias para que sean efectivas algo de más control, que evidentemente hay que controlar si toda la potencia inmobiliaria que se encuentra en el registro, evidentemente sigue cumpliendo con la política de transferencia y de ese registro. Eso es lo que va a garantizar la norma. Creo que la pregunta por ahí, pero no sé si he escuchado bien, si lo he escuchado. Sí, perfecto, Isabel. Muchísimas gracias por tu intervención y te iba a decir adiós, pero no, hasta siempre. Seguimos en contacto. Bueno, no, me estaba despidiendo y hasta siempre, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra paciencia. Hemos terminado la jornada de mañana y ahora empezamos a las 4:30 con la jornada de tarde, que hay temas muy interesantes. Todos los que nos están viendo por streaming, pues los invito a que esta tarde hay unas ponencias
muy interesantes y yo estoy seguro que no les va a defraudar. Os esperamos a las 4:30. Muchas gracias.